Algo. Sí. Bueno, vamos a entrar en breve. Sí, adelante. Sí. Y ahorita ya sabes, Sergio, toda la suerte del mundo. Gracias. Y al final platicamos, doctor Sergio. Ya después platicamos. Qué bonitas oficinas tienen, mire yo. Aquí con una pared nada más. Es tu casa. Sí. Es una oficinita de la casa, de tu casa. Ah, no, le enseño la mía porque hay unos juguetitos, un casco, la gorra de mi papá. Ok. Y mira, bueno, pues, damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes que nos siguen a través de esta página de Facebook, Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, y también todas las personas que nos acompañan en esta transmisión a través de la plataforma Zoom. Estamos nuevamente muy contentos porque estamos en compañía de un gran consultor político, un gran estratega político, un gran estratega en comunicación, que es ya un huésped distinguido de Chilpancingo y de Guerrero, que ya nos ha acompañado en muchas ocasiones. Se trata de... Hay que cerrar los micrófonos, de favor. Se trata del maestro Sergio Gómez Hernández, quien es ya un distinguido huésped de Chilpancingo y de Guerrero, quien nos estará disertando el día de hoy la conferencia magistral denominada Estrategias de Comunicación en Campaña. Y para lo cual, bueno, yo le cedo el uso de la voz a nuestro director, el doctor René Román Salazar, para que nos haga el favor de inaugurar este evento como medita. Adelante, doctor. Bueno, siempre es un honor recibir pues a gente que nos ha estado apoyando, pero ahora es más todavía porque contamos con la presencia en esta conferencia de un amigo, como es Sergio Gómez, un joven que pues se ha preparado, un joven que ha sido ejemplo, un joven que ha sido asesor de diferentes elecciones, y que seguramente los jóvenes que nos están escuchando, que van a estar pendientes de esta conferencia, ¿verdad? Seguramente van a aprender y sobre todo van a aplicar sus conocimientos, porque estamos en pleno proceso electoral y pues yo tengo entendido que hay muchos jóvenes de la Facultad de Derecho, jóvenes que más que nadie están obligados a en determinado momento pues orientar debidamente a la población. Te agradezco mucho, maestro Sergio, que estés con nosotros y que expandas tu conocimiento para todos los jóvenes que te van a escuchar. Y reiteramos la invitación, ¿verdad? En la actualidad estamos representando al Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Neri, pero pues independientemente de eso, ¿verdad? Como un amigo, te reiteramos la atenta invitación de que pronto, ya que pase la pandemia, estés con nosotros y que nos sigas apoyando. El Instituto de Estudios Parlamentarios es un órgano descentralizado muy importante para el Congreso del Estado de Guerrero, y pues nosotros tenemos gente como tú con mucha calidad, ¿verdad? Nos siga apoyando para pues orientar a nuestro Congreso y orientar a nuestra sociedad. Muchas gracias nuevamente por contar con tu presencia. Gracias, doctor. Pues adelante, Sergio, los micrófonos son tuyos. Ya puedes compartir tu pantalla. ¿Cómo se hace eso? A ver, déjame ver. ¿Cómo le hago? Ahí está. ¿Listo? Hay preferencias.
A ver, denme un segundito, por favor, porque esto siempre me falla. Descuida, Sergio, son vicisitudes que pasan en las transmisiones en vivo. Sí, ¿verdad? No, pero aparte, ¿cómo? Está raro porque no me aparece para ya, creo que sí. A ver. Shift. No, con este. A ver si ahí está o no, todavía no sale. Ahí, donde dice share screen. Sí. Todavía no conecta. Okay. Todavía no, ¿verdad? No. Está raro. Pero sí puedo compartir yo. Sí, ahí está ya. Sí está. Pantalla. Share screen, chat. Sí. Es que luego es de dispositivos como este. Porque le hubiéramos hecho un ensayo desde antes porque no me está dejando. Ok, creo que ya. A ver, ahí está. Creo que ya. A ver, ¿ya? ¿O todavía no? No, aún no. Si gustas, ¿por qué no me la mandas a mí? Ahí está ya, ahí va ya, ahí está ya. ¿Hay que ver yo? Vista. Oigan, pero se ve como... Yo creo que ahí, ¿no? Ahí lo tienes, Sergio, adelante. Ajá. A ver, entonces... Déjeme ver. Ténganme paciencia, ya la edad ya no me da. ¿Sí se ve bien o se ve cortada? Sí, se ve bien. De hecho, bueno, ¿Sí? no sé si puedas poner F5 y listo, si gustas también, y vámonos. Ahí en el modo de presentación de pantalla. F5. O así está bien, ¿eh? O así está bien también, Sergio. Sí, porque luego no sale, pero a ver. Adelante. Ya había ahí una persona que me está tomando fotos así de que no se ve bien. Ahí estamos, perfecto. Bueno, pues buenos días. Pues antes que nada, disculpe, ¿no? Las fallas técnicas en este aspecto. Primeramente, bueno, obviamente el agradecimiento, la invitación aquí a José, a todos. Y déjenme ver, F5, ahora ya. Es que hace ratito me estaba desconectando esta cosa. No tengan Mac nunca, porque cosas no se les entiende. ¿Alguien sabe manejar Mac aquí? Para que me diga por qué no me da. Transiciones, espérame tantito. Presentación, aquí está. A ver, ahí se ve. Sí, ahí está perfecto, Sergio. Ok. Listo. Después de las complicaciones, listo. Ahora sí iniciamos. Y al contrario, Sergio, gracias a ti por estar con nosotros y por participar en este esfuerzo que dirige el doctor René Román. Y pues, adelante. Perfecto, no, mil disculpas. Bueno, el tema de la charla el día de hoy, como tal, es... Ay, es que... Y ahora se me trabó. ¿Ahora sí se ve bien a ustedes? Ok, ya. Bueno, estrategias de comunicación en campaña. Primeramente, antes de que entremos en detalle de una estrategia como tal del mensaje, de la comunicación en la campaña, tenemos que entender primero qué es o qué queremos que qué queremos que se refleje con el mensaje. Indudablemente, lo que debe de reflejar nuestro mensaje de una manera correcta es el poder del candidato, el poder como tal. Entendamos que cualquier tipo de mensaje en las palabras adecuadas, en las personas o perfiles adecuados, involucra un poder. Nosotros hemos visto todos los días, pues, por gusto o disgusto de algunos a lo mejor, las mañaneras del presidente,
¿Qué es lo que maneja el presidente en esta situación? Que todo lo que él plantea se podría decir como un mensaje verdadero, como un mensaje real, con datos contundentes, que transmite a la población, y eso es un poder de comunicación, ¿correcto? Las personas como tal, aparte de tener ahorita las herramientas necesarias para acceder a la información y verificar si es una verdad o no, entendemos de primer impacto que todo lo que se nos está diciendo se plantea como una verdad, un discurso real. Entonces, basado en eso, el poder de la comunicación es muy importante porque nosotros podemos transmitir ese liderazgo, esa fuerza, esa certidumbre hasta cierto punto. Y eso pasa no solamente con los liderazgos, a lo mejor como la presidencia de la República, como los gobernadores puede ser, como pues simplemente el día de hoy, a nosotros, bueno, yo en lo personal, al plantearles un mensaje, una estrategia, un discurso, una ponencia en esta situación, tengo el poder de decidir, bueno, más bien, de influenciar sobre ustedes, ¿no? ¿Correcto? Obviamente cada quien tendrá su criterio y aprovechará al máximo los puntos buenos o malos que tenga esta presentación, pero indudablemente se tiene un poder de convencimiento. Ahora, lo siguiente, tenemos que entender qué es lo que queremos con nuestro mensaje, qué es lo que queremos comunicar, el qué y el cómo. El qué como tal es qué es lo que queremos comunicar. Queremos comunicar un mensaje para mover a la gente, para convencer que por ejemplo, ahorita estábamos platicando de la vacuna, que se integren, bueno, obviamente que acepten la vacuna como tal o que acepten el tema del dióxido. Todo lo que nosotros queramos plantear, primero debemos de determinar primeramente qué es lo que queremos comunicar. Y siguiente, la forma en que lo queremos transmitir, el cómo. Ahorita, desafortunadamente por la pandemia, las vías de comunicación se han visto reducidas prácticamente a la vía digital, ¿no? Ya no se manejan antes los eventos, los congresos presenciales, incluso ya ni siquiera el flyer, el volante, porque muchas personas cuando se les entregaba este volanteo, esta información impresa, te la recibía. Ahora, pues prácticamente ustedes saben, te plantean esto, recibes un volante, recibes un flyer, y ¿qué es lo que haces inmediatamente? Pues prácticamente nada más sanitizarlo, ¿no? Entonces las vías se han reducido en gran medida a la vía digital y los medios tradicionales, como la televisión y la radio. Entonces definir una vez que tengamos qué es lo que queremos decir, cómo lo vamos a transmitir para que tenga un mayor impacto con la gente que nosotros hemos planteado. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo debemos de también entender? El mensaje en una campaña política se plantea en distintas etapas, ¿no? El antes de la campaña, como todo, el antes, durante y después de la campaña. Un antes de la campaña, pues tiene que ser indudablemente la parte del conocimiento. Por muy buenas que sean las propuestas que nosotros tengamos como candidatos o que ustedes tengan como candidatos en este aspecto, no se van a entender si primeramente no conocen quiénes son ustedes. Se tiene que primero dar un nivel de conocimiento porque es lo que están pasando, no sé si vieron en unos días recientes, el partido de redes progresistas, redes sociales progresistas, vi que estaban registrando a artistas, a luchadores, a presentadores. ¿Por qué? Porque debido a la brevedad de las campañas que se tienen y a el poco contacto que se va a tener con la gente, ellos están queriendo aprovechar este nivel de conocimiento. No es lo mismo que presentes tú a a lo mejor, un Sergio Pérez, bueno, no, Sergio Pérez, sí hay un Sergio Pérez conocido, un Sergio González, supongamos, y que tenga excelentes propuestas, a que tú presentes a un Alfredo Adame o presentes a una, pues que Andrea Legarreta, son los mejores, pero indudablemente tienen un de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el expresidente Peña Nieto? Lo conocían en su estado, pero ¿qué fue lo que sucedió? Hizo convenios o alianzas con Televisa para que Televisa se acercara al estado y empezar a dar difusión a los programas que estaba haciendo, ¿no? De turismo, de infraestructura, económicos, de empleo, para darse a conocer en un canal de impacto nacional
para que se diera a conocer obviamente, en toda la República, ¿no? Ustedes los veían en la mayoría de los programas de Televisa que decían, hoy estamos en el municipio de Naucalpan, hoy estamos en el municipio de Valle de Bravo, hoy en Toluca, hoy en Tepozotlán, todo esto, ¿no? Pero era obviamente una estrategia de conocimiento nacional para posicionarse como él, ¿no? Entonces, lo primero tiene que ser el posicionamiento del perfil, que lo conozcan. Ya durante la campaña, el momento preciso en ese momento, ya es que una vez habiendo sido, teniendo este conocimiento, ya viene la parte de la propuesta de qué es lo que voy a hacer, qué parte yo he entendido de los ciudadanos que se requiere y cómo se hace tener el mensaje de comunicación correcto, ¿no? Y dentro de la misma campaña como tal, una vez ya cercano a la fecha de votación, se tiene que, digamos, enrutar la campaña, el mensaje de comunicación específicamente a pedir o invitar al voto como tal, ¿no? Ya lo conocen, ya me conocen como candidato, ya conocen mis propuestas, pero ahora sí, de nada sirve que tenga esos dos elementos si nosotros llamamos a la gente. Y lo va a ver en de campañas en distintos estados de la República que van a tener elecciones para gobernadores, alcaldes, y posteriormente, bueno, y también a un nivel un poco menor, en toda la República por los diputados federales, perdón. Pero lo van a ver estos tiempos cómo se van llevando, paso a paso, ¿no? Conocimiento, propuesta y al final prácticamente ya de una semana, 2 semanas antes de la elección, el llamado una y otra vez, el llamado al voto, ¿no? Acudan a la casilla, voten, lleguen temprano, ubica tu casilla y todo esto, ¿no? Ahora, ¿dónde? Permítame, acá regresamos. ¿Dónde? El espacio adecuado con mayor impacto. Es lo que les mencionaba. Ahorita también ya se va a estar regulando la propaganda o los medios de comunicación en cuanto a redes. ¿Qué tanto se puede pautar? Pautar en las redes sociales básicamente es que ustedes paguen para enviar su mensaje a un público determinado. En Facebook, por ejemplo, ustedes plantean una estrategia de comunicación, puede ser videos, puede ser tarjetas digitales, y al momento de pautarlo, ustedes deciden cuánto tiempo se va a pautar, cuánto tiempo va a estar publicitándose ese mensaje, y específicamente también les da la opción de dirigirlo. ¿A quién lo van a dirigir? Si lo quisieran hacer, por ejemplo, como partido, el PRI, suponiendo que quiere una campaña nacional, pues bueno, dices que sea un impacto que se dé hacia toda la República. Pero si ustedes lo quieren más enfocado, también Facebook le da esas opciones, ¿no? Quiero que sea específicamente dentro de México, hacia Guerrero, hacia Chilpancingo. Y de ahí todavía se puede filtrar más a una población entre 18 y 50 años, posiblemente 60 años, con intereses. Ustedes a lo mejor no lo notan como tal cuando se registran en su perfil, no lo registran, pero el sistema de Facebook, conforme a lo que las páginas que ustedes ingresan, por ejemplo, ahorita las personas que están viendo esto por Facebook, les va a dar una tendencia de visualización que ustedes tienen con respecto a temas políticos, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar. Es dirigirlo a México, Guerrero, Chilpancingo, 18 a 50 años, hombres y mujeres con intereses políticos, de educación, de gobierno. ¿Correcto? Entonces, ustedes cada vez que abran el Facebook, y si se dan cuenta, van a empezarles a aparecer más, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, yo estoy viendo, me gustan los deportes y a veces me meto a páginas en de TDN, Televisa Deportes, Fox Sports, ESPN, en la computadora. Todo, cuando ustedes ingresan a Facebook, en automático les va a empezar a mandar información, NFL, béisbol, Liga MX y todo, ¿no? Ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero esta captación de datos que hace que ustedes ya sean un público objetivo como tal, ¿no? Incluso pasa con las mismas amistades. Ahorita, por ejemplo, vemos aquí
perfil de César López, Verónica Arrieta, Irving Omar, Edilberto Bautista. Si ustedes estuvieran viendo el perfil de esa persona en Facebook hoy y mañana y pasado, en automático ya Facebook lo que va a hacer es enviarles esos perfiles diariamente. Las personas que ustedes casi no visualizan, pues indudablemente ustedes pueden tener 100 contactos, 500, 1000 contactos, y no les aparece la historia de todos ellos, aparece los que más han tenido contactos. En automático hace ese filtro Facebook, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar eso para ubicar el espacio que donde nosotros podamos tener un mayor impacto de nuestra estrategia de comunicación. Si tienen alguna duda, pues no sé si a través de José, que pueda alzar la mano, o enciende su micrófono, con toda confianza me interrumpe, no hay problema. De hecho, sí, gracias, Sergio. Pueden levantar la mano, compañeros. Y igual si nos escuchan en Facebook, pueden ir haciendo sus preguntas. Yo se las iré transmitiendo a Sergio, con muchísimo gusto. Ok, gracias. Ahora, perfecto. ¿Qué involucra el mensaje? Ya que tenemos todo esto, involucra indudablemente un control sobre lo que nosotros queremos decir, un privilegio de la información que tenemos, tiene que reflejar aquí esta parte sí muy tajante, ¿no? El carácter de nosotros, ¿correcto? No es lo mismo lo que comunica Andrea Legarreta a lo que comunica el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o lo que comunico yo, ¿no? Son distintos perfiles con distintos caracteres, tipos de carácter, pero nosotros vamos a tomar basados en los perfiles que tienen la veracidad o no. Ahora, la fuerza del mensaje tiene que ser un mensaje con bastante fuerza, con bastante impacto y autoridad y mando. Estos tres ejes que tenemos de este lado van de la mano, ¿no? De nada sirve que nosotros tengamos un mensaje que carezca de estos tres elementos, ¿no? Que se vea un mensaje pues, blando, gris, opaco. Entonces, tenemos que tener una autoridad y si no la tenemos, pues obviamente nos vamos formando, ¿no? Para convencer. Hay liderazgos, como les decía, hay liderazgos que nacen y hay liderazgos que se hacen, como se dice, pero aparte hay liderazgos que se compran o que son periódicos. Ustedes pueden ver en el Congreso de la República que va a haber 500 diputados. De esos 500 diputados, generalmente los que ocupan los principales cargos son liderazgos que ya están hechos, o sea, que son natos y que se han ido fortaleciendo. Pero también va a haber diputados que ustedes pueden tomar ahí que tienen un liderazgo por la elección como tal, porque son diputados. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando salen de la legislatura son personas que ustedes los van a ver en la calle y no les transmiten absolutamente nada, ¿correcto? Como les decía, o sea, puede ser que ustedes vean al expresidente Peña en la calle y sí les va a decir, ay, pues quiero saludarlo, ¿correcto? El presidente Obrador, pues quiero saludarlo, ¿no? Pero a lo mejor puede haber el diputado Juan González de esta legislatura, que es la primera vez que llega, que no lo conocen, es un liderazgo que en la calle, pues bueno, realmente ni siquiera lo va a identificar, ¿no? En ese aspecto. Entonces, siempre es tener esta parte, la fuerza, la autoridad y el mando. Ahora, ¿qué necesita nuestro mensaje? Para lograr un mensaje correcto se debe tener la capacidad de entender y dialogar con los demás, ¿correcto? Tenemos que tener esto plasmado siempre cuando nosotros querramos estructurar un mensaje. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos la población o el público, más que nada, al que le vamos a dirigir el mensaje, entonces nunca se va a dar este diálogo y entendimiento. ¿A qué me refiero? Y yo me voy de Oaxaca, no sabía tantos municipios, el estado de Oaxaca. Es el estado con más municipios y municipios que todavía hay por costumbres. Entonces son comunidades muy apartadas y son marginadas. Si yo voy con ellos y les digo, bueno, estoy aquí para plantearles que la situación socioeconómica de nuestro país ha ido decreciendo debido a la inflación posicionada en 5 puntos porcentuales sobre el INPC,
que también maneja un índice de 30 puntos porcentuales anuales según la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Correcto? Esto nos va a trasladar a que la corriente eléctrica que ustedes generalmente recibían se va a trasladar de 300 megavatios a 200 megavatios y medio, ¿correcto? Y probablemente la gente no te va a entender esa forma de expresarte en ese momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Conociendo a las personas, adaptar tu mensaje, entendiéndolas, adaptar tu mensaje para que tengas un diálogo. Tú vas a ese municipio, ¿qué es lo que van a entender ellos? A ver, en estos momentos nuestro país está pasando por un problema, una situación económica difícil que repercutirá, ya se vuelve, con repercusiones para que no nos confundamos, ¿va? Cuando tengan palabras que no les salgan muy bien, cámbielas por algo más familiar. Con repercusiones directas en el alimento de su casa, de su domicilio, ¿no? Van a poder comprar menos insumos como pan, como tortilla, como leche, ¿correcto? No les digan la canasta básica. La canasta básica muchas veces las personas no la entienden en esas comunidades, ¿no? Es posiblemente el consumo se vea reducido o al revés, con los apoyos económicos que va a dar el gobierno, con el apoyo de dinero que le va a dar el gobierno, ustedes van a poder comprar más útiles para sus hijos, más comida, más alimentos, más salud, vacunas y todo esto, ¿no? Pero tienes que adaptar el mensaje a las personas, pero entender la gente con quien vas a dialogar, con quien vas a tener esta interacción. Permíteme. Los ingredientes de nuestro mensaje. Algo que ustedes pueden tener y nunca pueden perder es la credibilidad, ¿correcto? Yo creo y considero que en este mundo no hay nada más valioso que la palabra, y ustedes lo pueden ver en esas comunidades que les comentaba, donde se llega a comprar a la tienda y te dicen, ¿sabe qué? Apúnteme en la lista, ¿correcto? Apúnteme en la lista, esto es lo que me quiero llevar, ¿no? ¿Cuál es su moneda de cambio? Su moneda de pago como tal en ese momento es la palabra, ¿correcto? Hay gente, y ustedes lo pueden haber visto, hay gente a la que nosotros a veces nos piden dinero, nos pueden pedir 10 pesos, nos pueden pedir 100 pesos, nos pueden pedir 500 pesos o un libro, o y en el momento en que no paga, en el momento en que se falta la palabra, totalmente la credibilidad y cuándo vamos a volver a confiar en esa persona, ¿correcto? Y puede pasar incluso hasta en la familia. Es como dicen, ¿no? Cuando pedimos dinero, bueno, nos piden dinero y volvemos o vamos allá a cobrar, es lo que te dicen, ¿cómo te ha cambiado el dinero, no? Antes me hablabas muy bien y ahorita me viene a cobrar y esto. Pierde el único que sobre lo que ustedes tienen. Entonces, de la misma forma, su mensaje tiene que tener esta parte fundamental, valorar la verdad sobre lo que ustedes dicen, porque la persona que está aquí, como por ejemplo yo, les estoy transmitiendo este mensaje y ustedes valoran de que lo que yo les estoy diciendo es verdad. Ya ustedes después, como les decía, no podrán desmentirme con información, con otros datos, con libros. Ustedes pueden meterse ahorita a Google, empezar a googlear todo esto, qué requisitos, qué lineamientos necesita un mensaje correcto de campaña y me podrán desmentir. Pero de entrada, ahora, el día de hoy, en este momento, lo que yo les planteo, ustedes lo deben de valorar o lo pueden valorar como una verdad, ¿correcto? Entonces, siempre, siempre, siempre valoren lo que están tratando de comunicar y valoren también con experiencias. Es muchísimo más fácil, ¿no? Ahora, una responsabilidad sobre el mensaje. ¿Por qué? Cualquier tipo de mensaje que ustedes planteen va a tener una consecuencia. Una consecuencia, ¿a qué me refiero? Lo vemos al día de hoy. Habrá voces a favor o en contra del mensaje que plantea muchas veces en las mañaneras el presidente, ¿no? Están los buenos de un lado y están los malos del otro lado. Estamos polarizados en el país con los chairos, como algunos les dicen,
y como los derechairos, algo así, ¿no? Entonces, estamos en esta tesitura de ¿cómo se puede decir? Dos niveles, dos polos opuestos totalmente, ¿no? Sin entender que hay matices en todos los liderazgos, hay matices en la comunicación, hay matices en la opinión como tal. No se trata de estás conmigo o estás contra mí, pero desafortunadamente el mensaje que se está dando en algunas ocasiones nos lleva a polarizar los buenos y los malos, los pobres y los ricos, los empresarios y los desempleados, ¿no? Las feministas y los machistas. Todos los mensajes que nosotros transmitamos van a tener unas consecuencias, para bien o mal. Entonces, por ello debemos de tener siempre muy clara la responsabilidad que tenemos sobre lo que decimos y el liderazgo y el poder de la palabra como tal. Ahora, conocimiento, ¿correcto? Yo no les puedo decir al día de hoy alguna información si no tengo la verdad o los papeles en la mano, como le dicen ¿qué? Los pelos de la burra en la mano. ¿Por qué? Porque me pueden desmentir. Si nosotros no tenemos conocimiento sobre lo que hablamos, qué es lo que sucede, pues indudablemente caemos en esa desinformación, caemos en esa falta de responsabilidad y caemos en esa falta de conocimiento. Todo lo que ustedes digan, y no solamente en una campaña política, sino con sus amistades, en la escuela, en su círculo social, tiene que tener un conocimiento como tal. No, es imposible, y eso sí es una realidad, es imposible que ustedes manejen la información de todo lo que pasa en este mundo al 100%, ¿correcto? Y lo que muchos políticos no entienden, o muchos candidatos no entienden, es de que no está mal decir no sé, ¿correcto? Lo que posiblemente está mal es la forma en que lo digas, ¿correcto? Si a mí me preguntaran, oye, ¿qué piensas de la devaluación del peso el día de ayer frente al yen, o frente al euro? Si yo les digo la verdad, no sé, podría parecer un ignorante, pero la forma en que tú transmites y manejas las cosas, decirle, bueno, en este momento no tengo la información, pero con gusto deja investigo un poco más y te doy respuesta a esa pregunta, ¿correcto? Es muy distinta la forma en que tú reaccionas para reflejar la falta de conocimiento sobre algunos temas. Si me dicen, oye, ¿qué opinas sobre las fechas de presentación del Ballet Bolshoi en Nueva York? Yo la verdad no sé nada de ballet y no sé nada de esas situaciones, pero también cómo lo plantear esa respuesta, ¿no? Entonces siempre tienes que tener claro un conocimiento del tema del que vas a hablar y también entender que no está mal, es parte sencilla, humilde de aceptar que no tienes toda la información a la mano. ¿Qué queremos hacer? Convencer siempre con nuestro mensaje de campaña, lo que queremos hacer y debemos de tener claro es convencer. De nada que nosotros agarremos y estemos leyendo un informe, un texto nuestro, y lo único que queramos sea informar por informar. Siempre el mensaje, siempre la plática, siempre la charla debe de llevar un trasfondo de vencimiento, de sumar causas, ¿correcto? De sumarse a ti. ¿Qué hacen los liderazgos en todos los lugares? Es plantear un mensaje, tratar de convencer para que se sumen a tu causa, a tu proyecto, para que tú atraigas, ¿no? De nada sirve, como les decía, que vaya el candidato, se pare frente a una pantalla o anteriormente frente a un escenario con 500 personas, donde al fin del día salga y no haya convencido absolutamente a nadie. Si pasa eso, pues entonces el evento, la estrategia de campaña no funcionó absolutamente para nada, si tú no convences. Si tú vas a una reunión con empresarios o una reunión con liderazgos en la comunidad apartada, de nada te sirve si tú no sales ahí con la suma de trabajos, con la suma de votos. ¿En qué quedaría eso solamente? Pues indudablemente en un cafecito, entre amigos, que pues, digo, la verdad, no te sirve absolutamente de nada, y menos en tiempos de campaña. Te dicen que cuando tú vayas a una reunión de campaña, tienes que salir con dos cosas, una de dos, o con apoyo económico o con apoyo de estructura y convencimiento de la gente.
Si tú no sales con ninguna de esas dos cosas, tu reunión no sirvió absolutamente para nada. ¿Correcto? Puedes agregarle esta hoja. Ok. Y lo principal, tu mensaje siempre tiene que tener una pasión. Nosotros lo entendemos como lo que realmente creemos. Si nosotros no creemos lo que estamos diciendo, créanme que no vamos a convencer absolutamente a nadie. ¿Correcto? El presidente de esta situación, les pongo un ejemplo, la rifa del avión. ¿Correcto? Pues la verdad, en algún momento posiblemente el presidente sí estaba convencido de que podía vender el avión, podía acabar con la corrupción. Entonces, ¿qué hizo? Toda su campaña la basó en decir y decir y decir, vamos a acabar con la corrupción. Y ustedes lo veían y se la creía. La rifa del avión, bueno, la venta del avión anteriormente decía, vamos a vender el avión y por eso yo lo mando a otro país para que se venda. De eso la realidad ya dista mucho. ¿Correcto? Pero la realidad es que él estaba convencido, o a lo mejor posiblemente todavía está convencido de que va a vender el avión y que va a acabar con la corrupción en este país. ¿Correcto? Todas nuestras opiniones o todos nuestros objetivos pueden ser buenos o malos, pero si no le inyectamos esta parte de pasión, ¿correcto? Lo hacemos de manera tibia, no vamos a llegar a nada, ¿no? Más adelante. Ahora, indudablemente un mensaje correcto y adecuado va a transmitir el liderazgo que nosotros tenemos, ¿correcto? Como les decía, tenemos un liderazgo. Podemos ser, suena mensaje motivacional, pero podemos ser este pedazo de carbón con un diamante adentro. ¿Qué es lo que se necesita? No sé si saben muchos que para convertir carbón en un diamante, aunque sea muy pequeño, lo que se requiere es inyectarle unas cantidades impresionantes de presión, ¿correcto? Para que ese carbón se cristalice y se convierta en un diamante. Entonces, esa presión nosotros la vamos a tener en todo momento y siempre a lo largo de nuestras carreras, ¿correcto? Pero a través de esa presión nosotros vamos a formarnos para poder transmitir el liderazgo que se requiere en nuestras comunidades, con nuestros amigos, con nuestras familias. El día de hoy, a raíz de la pandemia y a raíz de las elecciones anteriores del 2018, algo que llamaba la atención a muchas personas es la capacidad en que las familias, los amigos, los círculos sociales se sentaron a hablar de política, ¿correcto? Antes decía, la política a mí no me interesa. Habrá muchos jóvenes aquí que digan, realmente a mí la política no me llama la atención, no me interesa, no es lo mío. Pero ¿por qué no entender que la política, a lo mejor algo que ustedes no sabían es que la política rige la vida de todo mundo? ¿A qué me refiero? La rige porque gracias a la política, para bien o mal, ustedes tienen una educación gratuita o se fijan algunas ciertas cuotas para su educación. Gracias a la política ustedes consumen o no consumen bienes como la leche, el pan, la tortilla, todo esto. La política rige sobre esos precios de la canasta básica. La política rige sobre el precio del salario mínimo en este país. La política rige, incluso al día de hoy, ustedes lo ven de manera muy marcada, la forma en que se va a vacunar a la gente en nuestro país, ¿correcto? Se determina adultos mayores, las siguientes edades y así, así. Todo eso está regido por la política. La ropa que ustedes visten, para que puedan consumirla en este país, se tuvo que legislar en un momento dado. Antes el doctor no me dejará mentir, a los que llevamos aquí ya un tiempo en este mundo un poquito ya avanzado, el carro de lujo que tú podías ver, el carro con mayor lujo en México era un Gran Marquis, un Cougar a lo mejor, ¿no? Un Thunderbird, algo así. Y tú veías en las películas, las noticias, que en Europa había BMW, había Mercedes, había Alfa Romeo, había Ferraris, había Land Rovers, todo eso. Hubo un tiempo en que esos vehículos aquí en México no podían entrar, ¿correcto? O sea, el vehículo de todos nosotros era un bocho, o una combi, o un Suru, ¿correcto? Y el que tenía dinero, no les digo, tenía un Gran Marquis, y era una lancha enorme, o sea, literal, era un problema estacionar eso.
A raíz de la política y de las negociaciones y las legislaciones, se permite que todas estas marcas puedan entrar a nuestro país. Ahora sí pueden ver que pues, la gente que tiene dinero ya no anda en un gran marquís, ¿correcto? El gran marquís a lo mejor lo tengo yo porque lo conseguí en 15,000 pesos y me salió caro, ¿eh? Pero tú los ves con BMW, Land Rover, Alfa Romeo, Maserati, todos estos carros, ¿no? Entonces, entender que la política nos rige, ¿correcto? Entonces, este liderazgo, retomando el tema, se va a dar para que ustedes transmitan toda la información de manera adecuada. Ok, ¿cómo debe ser? ¿Cómo lo debemos de hacer? Tiene que ser fluida, empática y entendible, ¿no? La gente, las personas, como les mencioné anteriormente, si ustedes no traen un mensaje fluido, empatía se ha entendido siempre como lo que es ponerse en los zapatos de los demás. Entendemos que ponerse en los zapatos de los demás es imposible, ¿no? Pero tratemos de entender al máximo la necesidad de los demás para con eso poder transmitirles un mensaje que lo entiendan, que lo entendamos nosotros y que lo entiendan ellos. ¿A qué se refiere? El circuito de comunicación, como nos lo dan como tal, es el emisor, el mensaje y el receptor. Pero hay una cosa en medio, que si no se maneja el mismo lenguaje, no va a haber un entendimiento, no va a haber una comunicación ahí, ¿correcto? Como se los mencionaba, no manejar el mismo lenguaje no solamente es decir, a lo mejor uno habla inglés y otro habla chino, ¿vale? El correcto mensaje, el correcto idioma es plasmarlo a las necesidades, entenderlo como se los ponía, ¿no? No van a saber sobre índices de competitividad en materia de relaciones exteriores. Van a decir cuánto me va a impactar a mí en mi bolsa, cuánto me va a impactar a mí en la diversión. Ahorita con la pandemia, muchos chavos aquí te dicen, oye, yo no entiendo si la vacuna Sputnik tiene un nivel de efectividad del 100% sobre la de Pfizer de un 97% y a mí me van a vacunar hasta septiembre y en septiembre de que la vacuna tarda un mes en hacerme efecto, ¿correcto? Lo que la gente quiere saber ahorita de manera muy concreta es cuándo yo voy a poder recobrar esa normalidad que tenía antes de la pandemia. O sea, a mí dime fechas, ¿correcto? A mí dime si me alcanza para comprarme, cosa, comprarme carne o comprarme pescado, si me alcanza para que yo pueda tener un trabajo ya con un salario digno, ¿no? Que se los manejes de manera concreta. No le eches tanto rollo en ese aspecto. Entonces, regresando es tener un idioma fluido, esta empatía de entender lo que requiere la otra persona para que nosotros podamos darle un mensaje que le interese y nos hagamos a los 5 minutos sin ningún tipo de acuerdo y que nos entiendan. Ahora, es muy importante esto. La opinión de nosotros nunca va a ser personal, ¿correcto? Siempre cuando nosotros tengamos un proyecto como tal de campaña, debemos de entender que no va a ser personal nuestra opinión, porque engloba un proyecto o una plataforma política en muchas ocasiones, con las elecciones que se vienen, que abanderan partidos políticos como Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, el PRI. Ellos presentan una plataforma política al Instituto Nacional Electoral que se aprueba, ¿correcto? Ahora, tu mensaje, tu propuesta debe de estar ligada al mensaje y propuesta del partido, ¿correcto? Como tal, incluso de manera independiente a un proyecto común de un conglomerado, de un ahora les dicen ¿cómo se llama? De un consejo a lo mejor, de una sociedad posiblemente no. Como gobierno, a mí me gusta poner este ejemplo. Al entonces secretario de Turismo del presidente Nieto, se le preguntó si estaba a favor o en contra de que se legislara la marihuana en nuestro país. Él, saliendo de una reunión, lo agarran en la calle y le dicen, oiga, ¿está a favor o en contra de que se legisle de que sea el consumo de marihuana en nuestro país? Entonces él dice, las zonas turísticas del país hacer legal no solamente el consumo, sino la promoción, producción, venta de marihuana. ¿Qué pasa?
el gobierno federal, el gobierno del presidente, en ese entonces el expresidente de Peña Nieto, no tenía una postura clara sobre el consumo de la marihuana y la producción. Decía que se iba a someter a mesas de debate, diálogos, estudios de salud, estudios jurídicos, para posteriormente ver la viabilidad o no de la legalización de la marihuana. ¿Qué pasa aquí? Inmediatamente dicen, bueno, el secretario de Turismo, tomen en cuenta esto, no dicen Enrique de la Madrid, dicen el secretario de Turismo del gobierno federal declaró ¿cómo se llama? Que está a favor y que se debe de legalizar el consumo, la producción y venta de marihuana. Es decir, el gobierno federal está a favor de todo esto, cuando la opinión era meramente personal de este personaje. ¿Correcto? Ustedes cuando tengan su equipo de campaña para alguna elección, lo que tienen que hacer es sí adoctrinar muy bien a su equipo de campaña, porque el mensaje que puede tener en esta situación, a lo mejor Eduardo o Juan José, de proyecto, si lo dice Juan Pérez, se va a tomar, que participa en la campaña política, se va a tomar como que es la voz del candidato también, ¿correcto? Entonces, tiene que tener un mensaje uniforme para que con eso se conjugue, perdón, una estrategia real y bien definida para lo que vendría siendo el proyecto de campaña. Ahora, me gusta mucho siempre poner este ejemplo. ¿Cómo nosotros manejamos las palabras? ¿Cómo nosotros manejamos el mensaje? ¿Correcto? Pongo aquí tres palabras: crisis, cárcel y aborto. Ustedes en los mensajes políticos nunca van a ver estas palabras en el discurso, ¿correcto? En el discurso del gobierno actual o del candidato, posiblemente, ¿correcto? El gobierno nunca te va a decir, ¿saben qué? Nosotros estamos en una época de crisis económica. Entonces, ¿qué te va a decir? ¿Qué es lo que te va a decir? Te lo va a trasladar y te va posiblemente a mencionar, en estos momentos nuestro país está pasando por un momento de desaceleración económica, pero nos vamos a recuperar. La desaceleración económica no es otra forma más que decir de palabras bonitas lo que viene siendo crisis. Ahora, pues nosotros trasladamos al padre Solalinde a la cárcel. No lo trasladamos a la cárcel. La palabra cárcel es muy fuerte. ¿Qué dicen? Nosotros trasladamos al padre Solalinde a un centro de readaptación social. ¿Correcto? Es otro ejemplo de cómo se trasladan las palabras, cómo se transforman las palabras o el mensaje para definir lo que en una sola palabra es esto, ¿no? Es cárcel, es prisión, es bote, es barandillas, no sé si allá les llaman barandillas también, algo así, ¿no? Y la última, que es, no por ser la última, sino es impactante, es el aborto, ¿correcto? Las campañas no te dicen, nosotros estamos a favor del aborto, te dicen, estamos en pro de la interrupción legal del embarazo. Vean cómo se maneja lo mismo, exactamente lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿no? Aborto contra, de este lado, es un lenguaje que puede ser más amigable y más entendible y con un nivel de aprobación mayor. Aborto contra interrupción legal del embarazo. En el entendido que cualquier tipo de interrupción, generalmente dicen algunos críticos, y cuando tú interrumpes algo es porque posteriormente le vas a dar continuidad, ¿no? Una interrupción del embarazo, siendo el aborto, pues ya no tiene continuidad, no es de que lo interrumpes por 2 semanas y dices, bueno, lo voy a dejar correr. Pero bueno, en el lenguaje como tal, te ayuda mucho para que la gente lo entienda. Eso es lo que les decía. No podemos tener un mensaje que te genere conflicto y encono. Esta es una foto de unas manifestaciones que se dieron en el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México, donde decía eso, ¿no? Ni fifís, ni camajanes, ni amlovers, ni chairos. Basta de polarización. ¿Correcto? No podemos polarizar a la gente, no podemos polarizar el mensaje. Sí podemos marcar diferencias entre un proyecto y otro, pero no podemos polarizarlo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, si nosotros no tenemos control sobre la gente que está venciendo,
se nos puede salir de la mano, ¿eh? Aquí en el Paseo de la Reforma, hace mucho tiempo, cuando fue la elección de Andrés Manuel contra el presidente Calderón, se tomó Reforma, se cerró todo Reforma, se pusieron carpas de personas afines al candidato en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, y decían, el mensaje era el voto por voto, casilla por casilla, ¿correcto? Había gente que literal, o sea, no estaba con ese proyecto, pero ¿qué era lo que sucedía? Se empezó a generar ese encono, ¿no? Los que estaban a favor de Andrés Manuel y los que estaban en contra de Andrés Manuel, ¿correcto? Y aparte de que estaba secuestrada una vía que es de las principales dentro de la Ciudad de México, ¿correcto? Empezaron a haber conflictos, empezaron a haber discusiones y algunos, tú platicabas con algunas de las personas que estaban ahí en ese plantón permanente, como le decían, plantón permanente de defensa del voto, y les decías, bueno, y si el Instituto Nacional Electoral no revisa el voto por voto y el casilla por casilla, ¿qué hacemos? O sea, bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Y lo que te decían, pues si nuestro presidente legítimo nos llama a las armas, nosotros vamos a ir a las armas, ¿correcto? Vamos a hacer una revolución aquí, ¿correcto? Y esos mensajes empezaron a permear en muchos sectores de la sociedad, se empezaron a escuchar y se le empezó a decir al candidato en ese entonces, López Obrador, tienes que hablar con la gente que tú estás trayendo a este plantón pacífico. Porque si tú no controlas a esta gente, se te va a salir de las manos y se va a ir, sí, a esa movilización armada, ¿no? Es muy fácil convencer, perdón, es muy fácil dialogar con una persona de frente, o sea, al tú por tú, ¿correcto? Pero es muy difícil muchas veces controlar, no convencer, controlar a lo que se le llama la masa. La masa es esta parte donde vemos nosotros los eventos en el Zócalo, veíamos los eventos en el Zócalo con miles de personas ahí, ¿correcto? Tú a esas personas les dices, ¿sabes qué? Vayan y tomen lo que pasó hace apenas unas semanas en el Capitolio de Estados Unidos. Vayan, armen un relajo en el Capitolio. Y la gente va. Pero después que tú la controles a esa gente es muy complicado, porque estás aprovechándote de un hartazgo, de un conflicto, de una insatisfacción de las personas por resultados electorales que no te favorecen, ¿correcto? Si tú no controlas a la gente y si tú llevas planteando un mensaje, como lo estaba haciendo el presidente en esa situación, el presidente Trump, de nosotros los republicanos y ustedes los demócratas, y a ver, yo estoy a favor del muro, están en contra ustedes del muro, las deportaciones, todos los migrantes, generas un nivel de conflicto que al día de hoy se sigue viendo, en este ejemplo de los Estados Unidos, en Washington, que sigue en estado de sitio, perdón. La toma del presidente de Estados Unidos se tuvo que dar con la Guardia Nacional ahí, ¿correcto? Entonces, no puede ser esto. Ahora, pasando a otro tema. No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico, ¿correcto? Los gobiernos perfectos simplemente no existen, el candidato perfecto no existe, ¿correcto? Tenemos que ser por lo menos prácticos, ¿correcto? Hay muchas cosas, muchas gestiones que ustedes pueden entender en sus municipios, en sus colonias, en sus comunidades, son gestiones que no requieren de mucha ciencia, ¿correcto? ¿Qué les dicen? Ponme un tope, píntame los señalamientos, ponme luminarias, pódame los árboles, eh, tráeme jornadas de salud. Todo eso, créanme, que no es más que solicitudes bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante verdaderas y reales de la gente que no son difíciles de dar, ¿no? El gobierno tiene la obligación de atender las solicitudes y las gestiones de la población, ¿correcto? Y estas son solicitudes básicas del gobierno local, el gobierno municipal en esta situación, ¿no? Entonces, lo único que se necesita es, o tú dame los servicios de manera práctica, eficiente y pronta para que yo esté bien con la gente, con la comunidad en la que yo vivo. Perfecto. Y va a haber situaciones en que la verdad
volviendo al tema de decir que no, saber decir que no, hay cosas que no les competen. Desafortunadamente, la gran mayoría de la población no entiende la diferencia entre el ámbito de acción de un diputado local, un diputado federal, un senador, un alcalde, un regidor, un síndico, un gobernador o un presidente de la República, ¿no? Ustedes van y hemos visto nosotros que se acerca la gente a candidatos a la diputación. ¿Sabes qué? Yo quiero que mañana, cuando tú seas diputado, vengas aquí y me cortes ese árbol y me pongas una lámpara, porque esa lámpara lleva fundida 3 años y el árbol nomás nunca lo han venido a podar. Y el diputado, pues en la medida de sus posibilidades, pues por tratar de convencer, le dice, sí, 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 yo se lo voy a hacer. Pero esa no es la competencia de un diputado, ¿correcto? El diputado real, candidato, te podría decir, ¿sabes qué? Eso no me corresponde, pero lo que sí voy a hacer por ti es estar ahí acompañándote tu gestión con el gobierno municipal y aparte yo desde el Congreso voy a trabajar para que el gobierno municipal no te diga, no te puedo cambiar las luminarias por falta de presupuesto. Desde el gobierno voy a hacer lo posible para gestionar los recursos que lleguen de manera eficiente a tu municipio y no te puede decir tu alcalde, no tengo dinero, porque el dinero lo va a tener para que te cambie eso y para que contrate más personal para que te realice la poda adecuada. Entonces, es eso tan fácil. Ahora, pues para financiar, bueno, puntos que deben de tomarse en cuenta en la estrategia de campaña. Como les decía, bueno, las redes sociales son muy importantes en este momento, algo que no pensábamos. Tenemos que tener, para que lo vayan apuntando así ya como bullets, como tal, en resumen, el objetivo del mensaje claro. ¿Qué es lo que queremos hacer con lo que decimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Correcto? No es lo mismo querer ser alcalde, querer ser gobernador, querer ser regidor o querer ser síndico. Generar confianza en nuestro equipo. Si nosotros no convencemos a nuestro equipo de primera mano, pues no esperemos convencer a la gente en las comunidades o los ciudadanos a los que les vamos a pedir posteriormente el voto. No se debe de subestimar a la audiencia, ¿correcto? ¿A qué me refiero con esto? Por muy marginada que nosotros podamos ver a la comunidad, no menospreciemos su capacidad de análisis o su criterio, ¿correcto? No la subestimemos, perdón, ¿correcto? Hay comunidades en que, créanme, llega el alcalde, dice, oigan, yo les voy a poner aquí, les voy a traer computadoras, les voy a dar tablets, vamos a poner una sala de no existe esto todavía, televisiones, computadoras, todo esto, ¿no? Es más, para que ya no se les eche a perder la comida, hasta vamos a ver un programa en el cual se les pueda brindar apoyos económicos para que tengan refrigeradores aquí, incluso hasta parrillas eléctricas, cámaras de videovigilancia. ¿Perfecto? Que pase una persona, oiga, pero no tenemos ni siquiera luz eléctrica, ¿correcto? O sea, pues me va a dar una computadora, pero pues, ¿cómo le hago, no? No tengo ni internet, no sabemos ni qué es el internet, ¿correcto? Hay un chiste ahí que aparecía que el gobernador, bueno, el candidato, perdón, ahí al evento, estaba ahí ya medio desesperado y dicen, ay, permítanme, ahorita lo sigo atendiendo, es que tengo una llamada telefónica muy urgente. Ah, no, pues ¿saben qué? Me acaban de decir que me tengo que mover, ¿cómo se llama? Al otro municipio porque ya está la agenda encima. Entonces me acaban de avisar aquí por teléfono que pues me tengo que trasladar inmediatamente, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan ustedes? Y un habitante le dice al candidato, sí, la única duda que tenemos es nada más, pues para cuándo vamos a tener nosotros señal celular aquí en el pueblo, porque nada más no tenemos, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa? O sea, la llamada obviamente pues nunca existió, ¿no? Entonces es siempre, siempre, siempre conocer a la gente, conocer la zona donde tú estás, ¿correcto? No debes de subestimarlo. No hay alguien que conozca mejor su comunidad que la persona que vive ahí.
Nosotros cuando llegamos de candidatos ahí, llegamos como, literal, somos foráneos, ¿no? Tenemos que llegar a escuchar a la gente primero y de ahí partir a la propuesta. Siempre, obviamente, definir los alcances de nuestro mensaje y claro, alcances para jóvenes, para adultos mayores, madres solteras, mujeres, niños, hacia dónde queremos enrutar nuestro mensaje. Y tiene que ser específico en ese aspecto. Ahora, específico, claro y concreto, con identidad. Lo principal que tiene que tener es identidad. ¿Correcto? No sé, yo se los digo, a lo mejor en alguna escuela donde ustedes hayan ido, tienen el nombre de su escuela, tienen una mascota, teníamos uniforme en la secundaria, en la primaria yo llevaba uniforme en la secundaria. Estaba en la secundaria, en mi uniforme traía mi sector acá, que decía secundaria, diurna, tal, ¿no? ¿Qué es lo que tenía aquí? Curiosamente, para mal, nosotros teníamos una secundaria al lado. Nosotros éramos la 94 y ellos eran la 221. Este sector, ¿qué nos decía? Nosotros somos de esta escuela y tenemos identidad con nuestra escuela como tal, ¿no? Un conflicto de siempre. Entonces, la identidad te crea pertenencia en ese aspecto, ¿correcto? Por eso habemos, bueno, ya no sé si sea orgullo, ¿no? Decir chilangos, pero bueno, ¿no? Están los chilangos, están los regios, están los tapatíos. Esta parte es identidad, te crea pertenencia, te crea arraigo a tus raíces. Tenemos que aprovechar esta parte de la identidad para convencer más a la gente. El ser humano por nacimiento, por esencia, siempre tiene o ha tenido la necesidad de tener apego a algo, o sea, pertenecer a algo, a un grupo, a un partido, a un color, a una familia, a un grupo social. Entonces, siempre tenemos la necesidad de pertenencia a algo. Aprovechemos esa necesidad. Aquí habrá gente que le va al Morelia, que le va a las Chivas, que le va a las poderosísimas Águilas del América, sin duda, o tendrá la mala suerte de ir al Cruz Azul, ¿correcto? Pero eso es lo que nos da, ¿no? Y nos genera esa pasión. Entonces espero que mucha gente de aquí sea conocedora y le vaya a las poderosísimas Águilas del América. Bueno, después de este deportivo, basarnos siempre en experiencias, ¿correcto? No querramos inventar el hilo negro de que yo ya lo descubrí todo esto, ¿no? No querramos decir, no, pues miren, la verdad es que yo cuando estuve en Europa vi que la situación económica pues está bastante más avanzada que acá y yo creo que podemos trasladar unos programas sociales de allá hacia nuestro país, ¿no? Si nunca han estado allá, la verdad no inventen eso, ¿vale? Aprovechen las experiencias que ustedes tienen de vida, ¿correcto? Todos hemos padecido en algún momento de alguna necesidad, todos nos hemos dado algunos gustos y tenemos cuál es la diferencia, la satisfacción de darte un gusto y ¿cómo se puede decir? Y el malestar de tener una necesidad como tal, ¿no? Agarremos esas experiencias y con base en ello, hagamos nuestro mensaje. Perfecto. Aprovechar las herramientas, permítanme, aprovechar las herramientas tecnológicas que existen en este momento, las redes sociales, mensajes de texto, los grupos de WhatsApp, los que están en los WhatsApp, el Instagram, hay candidatos que ya están subiendo hasta sus TikToks en este momento, ¿no? Aprovechen lo que quieran, todas las herramientas que tengan a la mano, pero háganlas de manera adecuada. ¿Correcto? No vayan a salir así como el candidato que salió con sus botas tribales y se empieza a bailar y todo esto y no te transmitía absolutamente nada, ¿no? Que sea un mensaje innovador, ¿correcto? Es muy difícil a lo mejor decir, bueno, yo voy a crear algo que no existía antes, ¿correcto? Pero traten de hacerlo, pero traten de hacerlo en la medida de lo posible, lo real. En una campaña en la que me tocó participar, estábamos ahí en una lluvia de ideas para pasear al candidato, hacer recorridos con él, y una persona de su equipo de campaña, pues ya habían hablado de los perifoneos, habían hablado de los recorridos en el carro, habían hablado de caminar con él,
con una brigada de apoyo al voto, de detección, y se le ocurre a alguno de su equipo de campaña y dice, oigan, ¿y por qué? Y eso aquí en la Ciudad de México, ¿por qué no paseamos al candidato en un elefante y le colgamos una manta con su mensaje y su nombre en el elefante y el arriba? Y yo así de, oye, ¿cómo vas a pasear al...? O sea, bueno, no lo dije, ¿no? Pero así pensando, ¿cómo vas a pasear al candidato arriba de un elefante en plena Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, casi, ¿no? Digo, o sea, olvídate de los permisos, de salubridad, de animales, de las sociedades protectoras de animales, o sea, ¿cómo puedes pensar en pasear un candidato en un elefante, ¿no? Y pintarlo con el logotipo de tu partido y el nombre. O sea, a mí se me hizo irreal, ¿no? Pero antes de que pudiese expresar algún tipo de opinión ante esa idea innovadora, llamémosla así, el candidato dice, oiga, dice, pues, pero el elefante sería chiquito o sería grande, porque después me va a costar trabajo subirme al animal, ¿correcto? O sea, el candidato visualizaba como algo real subirse a ese elefante, ¿no? Esa idea innovadora, supuestamente. Entonces, no llegamos en eso, o sea, que sean ideas innovadoras, pero que no sean irreales. Ahora sí, ¿no? Afortunadamente, pues se desechó esa situación, ¿no? Hay gente que aquí, hay candidatos que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pasearnos en bicicletas. Y en bicicletas les ponemos una lona atrás, unos banderines que digan mi nombre y una bocinita, y yo voy pedaleando por toda Reforma, de voten por mí. Todavía se puede, ¿no? En las banderas, en algunas comunidades, hoy pues están estas partes, lo que hacen las cabalgatas, todavía. Una cabalgata aquí en la Ciudad de México no te funciona para nada, ¿no? Es más, no puedes salir en caballo en plena Ciudad de México. Y bueno, como por último, es siempre, siempre, siempre nuestro mensaje debe tratar de marcar la agenda de la campaña, la agenda de la propuesta, la agenda de la elección, no seguirla, ¿correcto? Hace algunos años, cuando el ahora presidente López Obrador era jefe de gobierno en la Ciudad de México, ya estaban esas mañaneras, ya existían las mañaneras, empezaban a las 6, 7 de la mañana, si no mal recuerdo, creo que una hora solamente, y él todos los días decía, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, ¿correcto? Todos los noticieros te decían, el jefe de gobierno de la Ciudad de México está marcando agenda política del país, ¿correcto? Era el primero en hacerlo, el primero en decir, vamos a hacer la tarjeta de adultos mayores, vamos a apoyar con despensas, vamos a ir sobre estas vías. Entonces, él marcaba la agenda, a pesar de que no la hicieran. Nosotros tenemos que definir si queremos marcar la agenda o queremos seguir la agenda política o la agenda de campaña o la agenda de alguna otra persona. Lo ideal es que nosotros seamos esa punta de lanza que le diga a los demás hacia dónde ir, ¿no? Que nos estén siguiendo. Y bueno, siempre abrazar causa. Como les decía, es imposible que nosotros, es humanamente imposible que nosotros podamos, ¿cómo se dice? Saber de todos los temas. Que nosotros podamos cambiar el mundo, como a lo mejor muchos quisieran, ¿no? Es imposible hacer eso, ¿no? Pero sí podemos enrutarnos hacia un tema específico, ¿correcto? Si se dan cuenta, prácticamente todos los gobiernos no te dicen, oye, yo voy a cambiar el medio ambiente, voy a combatir la trata, voy a defender a los animales, voy a dar educación a la gente y salud. ¿Correcto? No, siempre se van sobre un punto, ¿correcto? El presidente decía el combate a la corrupción. Antes había otro que decía bienestar para tu familia. El presidente Calderón, si no mal recuerdo, empezó empleo para todos o algo así, ¿no? El sexenio del empleo, el candidato del empleo. Pero siempre abanderaban una sola causa. Puedes abandonar dos o tres, pero te tienes que ir sobre un eje solamente, ¿no? Para, como bien dicen, el que mucho abarca, aprieta en esta situación. Y bueno, pues finalmente tenemos que entender esto. Ojalá todos los candidatos que se postularan en la primera elección la ganaran. Hay muchos candidatos, ¿correcto?
La primera, se van a la primera y van a la segunda y se van a la tercera, a la cuarta. El presidente actual no sé en qué, creo que fue la tercera, si mal no me equivoco, ¿no? La tercera fue la vencida para él, pero siguió y siguió y siguió, ¿correcto? Entonces, siempre y en todo momento en sus campañas políticas, en sus campañas de elección, tienen que disfrutar el proyecto como tal. Obviamente se disfruta más ganando, ¿correcto? Aquí pongo esta frase, dice, hasta perdiendo podemos ganar, ¿correcto? Pero no hay que ganarnos la vida siempre perdiendo, ¿no? Siempre que se pierda en un momento una campaña o se pierda una estrategia o se pierda un proyecto, nosotros tenemos que aprender de ello. Si no aprendemos de ello, la siguiente ocasión no vamos a tener absolutamente nada y vamos a volver a partir de cero. ¿Qué sucede en esta situación? Si nosotros perdemos la campaña, hacemos un análisis de lo que nos funcionó y lo que no nos funcionó, y al siguiente periodo queremos ser candidatos nuevamente, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener ya algo avanzado, vamos a tener ya a cierta gente comprometida, cierta gente que ya participa en nuestro proyecto, ¿correcto? Si dejamos todo de lado, y eso fue lo que pasó también en otra situación, en otro ejemplo de campaña, que 6 años después de haber perdido la elección, nos vamos con el mismo candidato a pedir el voto. ¿Qué nos decía la gente? La gente que estaba convencida para apoyarnos y que nos apoyó la primera vez, vamos a pedirle el voto y nos dice, ¿sabes qué? No te lo voy a dar. ¿Por qué? Y la respuesta era cruel, pero era totalmente real. No te voy a dar el voto porque la primera vez me pediste el voto y yo te apoyé, terminó la elección, perdiste, no te volviste a parar aquí ni siquiera para dar las gracias de que te apoyamos. ¿Vale? Te vuelves a presentar hoy, 6 años después, pidiéndome que te vuelva a apoyar. En 6 años no te vi. ¿Vale? Entonces, imagínense, hasta para dar las gracias hay que volverse a parar ahí, ¿no? Es una parte de crecimiento, de proyecto, el crecimiento profesional y el crecimiento de, obviamente, de los liderazgos como tal, ¿no? Entonces, sí disfruten las campañas a pesar de perderlas, pero hagan este análisis y aprovechen al máximo la campaña. Pues bueno, pues sin más por el momento, acerca de que tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, algo que ustedes me digan, estoy a sus órdenes. Pues gracias por su tiempo. Sergio, pues muy agradecidos con tu tiempo, como tú bien reiteras, con tu excelente disertación. Bueno, doctor René Román, para continuar con el programa de esta mañana, es quien tomará el uso de la voz. Doctor René, lo escuchamos. No, yo no lo escucho. Es que yo creo que tiene silenciado el micrófono. Un segundo. A ver. Le están aplicando la ley Mordaza aquí al doctor. No, jamás. A ver, ahí está. El cubrebocas. El cubrebocas virtual. ¿Qué pasó, Pepe? Se llama boicot. No sé si vaya a haber alguna pregunta. Dejo de compartir. ¿Se haya registrado, Pepe, o vaya a contestar nuestro amigo? Ya no tenemos tiempo. No sé, como ustedes digan. Estuve monitoreando, les reiteramos la invitación a que si tengan alguna duda, alguna pregunta, adelante. Tanto en Facebook como aquí en Zoom no ha surgido ninguna, pero bueno, pues mientras surge alguna pregunta, pues... me gustaría hacer una pregunta, Sergio. Tú ya comentaste en cuanto al tema de lo que es... Y efectivamente, algún partido político está echando mano de gente que ha sido famosa, que es famosa, y que quieren aprovechar precisamente esa fama, ¿verdad?, para atraer
votación. Pero mi pregunta sería, Sergio, ¿qué va a pasar con el Congreso? ¿Verdad? Obviamente serán muy talentosos en lo que es su ramo, su actividad, pero todos sabemos, los que conocemos un poquito de derecho parlamentario, que trabajar en un Congreso, ser diputado, ser senador, ¿verdad? No es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, pues, las decisiones que se tomen, ¿verdad? Se tomarán a favor de lo que es la sociedad, lo que llamamos el pueblo. Y creo que desde mi punto de vista, pues, no tienen el conocimiento. No sé qué opines al respecto. Okay. Sí, desafortunadamente es algo que hemos visto en muchas legislaturas. A mí me tocó colaborar en la legislatura anterior. Sí, fue en la anterior. Tenemos en el Congreso a la diputada Carmen Salinas. ¿Correcto? O sea, Salinas, bueno, le llaman una primera actriz. Conocemos pues, varias películas que ella hacía, series de televisión, programas, reality show de hasta las mejores familias. Me acuerdo que salía un reality show que traía ella, entrevistas, un talk show creo que se llamaba, ¿no? Se llamaba Hasta las Mejores Familias y entrevistaba curiosamente, decía, bueno, vamos a pedir la opinión del público. Y en el público decía, a ver, hombre lobo, dime qué opinas sobre el divorcio de estas personas, ¿no? Y a ver tú, alien. Y salió un hombre lobo, bueno, salió una persona así con pelo, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, cuando ves esos perfiles en el Congreso, dices, ¿de qué se trata, no? ¿Qué clase de política tenemos nosotros en esa tribuna? Afortunadamente, los 500 diputados que no son la mayoría los que están así. Sí, yo creo que debemos de tener como país una crítica real para, para elegir los mejores perfiles, independientemente muchas veces del partido que nosotros votemos, ¿no? Que el partido que nosotros nos lata el corazoncito. ¿A qué voy? En esta legislatura entró de diputado federal Sergio Mayer. Sergio Mayer, el de Solo para Mujeres, el Chip and Dale y todo eso, ¿no? Habrá mujeres que dijeron, no, pues qué bueno que sea mi diputado. Pues sí, bellas damas, la verdad, qué bueno que sea su diputado el Chip and Dale, pero lástima porque ese señor es el presidente de la Comisión de Cultura, quien se encarga de ver todo el tema de apoyo presupuestal para eventos culturales, teatro, danza, folclore, biblioteca, todo esto, ¿no? Pues estamos dejando la responsabilidad cultural de nuestro país en un chip and dale, ¿vale? Y no por demeritarlo, porque si la persona supiera realmente qué es lo que se tiene que hacer, cómo lo debe de hacer, simplemente el cine, las películas que nosotros veíamos, más allá del contexto y de que sí sean buenas, no nos guste el tema, como El Infierno, como La Ley de Herodes, como Amarte Duele, como Perros, todas esas películas fueron apoyadas por un fondo, un fideicomiso que en ese entonces existía, que ya tampoco existe, que también salía del Congreso Federal, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros ponemos perfiles que no pueden dar el ancho o no a la altura del cargo, ¿qué sucede? Entonces, después no nos quejemos, ¿no? ¿Cómo está la política de nuestro país? En la alcaldía donde yo vivo, hace algunos años, se quiso candidatear para jefa delegacional en ese entonces, Ana Guevara, la que estuvo ahorita ya en la Comisión Nacional, en la CONADE, la de deporte, y que creo que quería ser gobernadora de Sonora. Entonces, ella era la candidata del PRD en ese entonces, y es una mujer que dices, eres un excelente deportista, sin duda, ¿sale? Pero como política hay que ser humildes y decir, sí sé o no sé. Entonces, ella quiso ser alcalde y decía, su eslogan de campaña decía, yo y un equipo de expertos gobernaremos Miguel Hidalgo.
El mismo eslogan te está diciendo lo que le estás apostando si votas por ella, ¿no? Yo, un equipo de expertos. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a decir las cosas? ¿Quién tiene que hacer las cosas? Pues el equipo de expertos. Oiga, ¿y usted? Pues por eso dije yo y un equipo de expertos, ¿vale? O sea, mis asesores me van a decir qué hacer y yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si te quedas sin asesores? O si los asesores son solamente amigos que tampoco saben, pues ya nos llevó. Entonces, sí tener esta responsabilidad, esta crítica de decir, más allá del partido por el cual yo generalmente voto, me está poniendo un representante que vale la pena o no. ¿Punto? Históricamente, yo había estado votado por el PAN en la Ciudad de México, pero en una elección estaba posiblemente, doctor, usted lo ubique, a la doctora Beatriz Paredes. Creo que sí es doctora Beatriz Paredes, y ella es del PRI, ¿correcto? Y el candidato que tenía el PAN era malísimo, pero malísimo. Entonces dices, a ver, ¿para dónde late mi corazón? Y por otro lado, ¿qué es lo que yo necesito en la ciudad? ¿Correcto? Entonces, dices, indudablemente, a pesar de que muchas veces también dices, no va a ganar, ¿no? Pero dices, hay que ser coherente con los principios que uno tiene y las necesidades que uno tiene, ¿no? O sea, que nos gobierne un espontáneo, nos gobierne alguien que sepa. ¿No? Entonces, ser eso es crítico, razonar el voto. Entonces, al día de hoy hay muchos políticos que piensan que los jóvenes en este país son carne de cañón y no van a razonar el voto. ¿Correcto? Y dicen, pues voy con el bonito, con el todo eso, y por eso nos mandan muchas veces candidatos como esto, ¿no? Cada quien sabrá por quién va a votar, pero en lo personal, si a mí me ponen en la boleta a un Alfredo Adame que se estaba peleando con Carlos Trejo, el de las casas de quitas, temas de brujería, espiritismo y la ouija, iban a hacer una pelea de karate y de kung fu y artes marciales mixtas, pues digo, ya estaríamos viendo qué es lo que vamos a ver en el Congreso si llega Alfredo Adame a ser diputado, ¿no? Así es. Bueno, Pepe, no sé si damos por concluido esto. Aquí dice, veo manitas levantadas de Antonio y de David, ¿no? Adelante. Sí, así es. Pero que prendan su cámara para que vea si se puede, porque si no. A ver, ahí listo. Y Ahí bueno, pueden... ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Adelante, Antonio. Muy buenos días a todos. Se me hace muy interesante la temática que se manejó ahorita. Uh-huh. Y sí veo que en el contexto de la política mexicana reciente y de hace años, pues vemos que, por ejemplo, en el caso de Enrique Peña Nieto, ganó gracias a una metodología de este tipo, ¿no? Se dio una mercadotecnia muy puntual. Creo que muchas mujeres votaron por la guapura y todo ¿cómo se puede decir? La parafernalia que envolvía, que se casaba, ¿no? Con una actriz, más que su estructura política, ¿no? Que al final de cuentas queda en entredicho, ¿no? Y hasta una denuncia de su propio colaborador, ¿no? Emilio Lozoya, ¿no? Y los enormes escándalos de corrupción. Sin embargo, yo voy ad hoc a lo que mencionas, ¿no? Con respecto a lo que la metodología para, pues, ahora sí que en una campaña política. Ahora bien, igual, ¿no? Igual lo aplicó Felipe Calderón. Le restó muchos votos a la ahora presidente cuando plantea que es un peligro para México, ¿no? Porque no levantaba cuando Pasión por México, ¿no? Cambia, mandan a traer al español, no me acuerdo su nombre, y cambian, ¿no? Que México va a ser otra Venezuela y todo eso. Y también le funciona, o sea, le funciona ese talentoso español mercadológico aplicando esta metodología. Ahora bien, es muy interesante, veo que esta metodología, veo que esta cuestión política es un arma de doble filo, porque como bien tú dices, hay gente que no tiene nada, no tiene el perfil, y estoy de acuerdo aquí con el doctor René Román Salazar, de que sí se debe, yo hago una controversia, pero pues también podría violarse un derecho humano, ¿no? De la libertad de votar y ser votado.
pero sí en el ámbito político, en el espectro político, sí se requiere una enorme responsabilidad. O sea, y para ello se necesita conocer el marco jurídico mínimo, o sea, mínimo constitucional. O sea, debe de haber un perfil mínimo para que los que vayan a legislar tengan esa cuestión. Yo ayer veo en el programa, en las noticias de Imagen Televisión, de que Paquita pues quiere contender y dice que yo no sé qué hago aquí. Entonces, pero hay gente que está detrás de mí que me va a decir cómo gobernar. Entonces, sí es peligroso, ¿no? Caer en una cuestión de esas. Ahora bien, hay gente que sí tiene el perfil y la experiencia, ¿no? Muchos, al igual que el presidente, han estado en el PRI. Sin embargo, hay gente que inclusive no respeta las cuestiones, es lo que ha llevado al PRI a la debacle, ¿no? A haber perdido la presidencia y algunos lugares. Donde que hay gente que sí efectivamente tiene una formación tanto jurídica y política, sin embargo, van contrario a los intereses nacionales. Por ejemplo, en el periodo que menciona mucho el presidente, vemos en el periodo neoliberal de que hay una serie de privatizaciones que, como dices tú, es producto de la política, ¿no? O sea, todo lo que tenemos y no tenemos en la actualidad es producto de que nuestros abuelos, nuestros padres, hasta inclusive nosotros, hayamos ejercido nuestro derecho al voto, pero que a veces nos han llevado, pues, esta metodología que tú mencionas en las campañas, pues, y a veces a ciertas generaciones los agarran pues, no sé, los convencen, ¿no? O sea, porque sí es un convencimiento de una parte. Y por otro lado, pues también se ha visto los fraudes, ¿no? Electorales, hablando electoralmente. Pero sí me gustaría puntualizar sobre eso porque, o sea, también las personas que han tenido políticas de carrera han incurrido en darle la espalda a los intereses. Ya se ha visto ahorita de sobra de que han pedido préstamos y han dilapidado del dinero del petróleo. Y bueno, pero es en razón y en base a la metodología que tú dices, ¿no? O sea, sí, por eso es interesante, porque yo la veo que es como un arma de doble filo, o sea, o favoreces a alguien que de plano, tiene un compromiso con la nación, digo, como lo establece la Constitución y todas las normas que de ella emanan, y los que de plano se alejan, ¿no? de esa cuestión y que pues a veces usan esta metodología en una campaña política y que pues logran los efectos legales conducentes. Es decir, que a la población de nosotros o por ejemplo, o nos aumentan los impuestos o nos aumentan las gasolinas o tenemos becas o tenemos una serie de mejor educación, mejor acceso a otras cuestiones, mejores empleos mejor pagados o peor, ¿no? O sea, puede ser de ambas líneas, ¿no? Y yo pues mi pregunta es en este sentido, o sea, ya en este contexto que acabo de decir, que para ti, ¿cuál es la opinión que te merece mi planteamiento de que la metodología que tú estás narrando implica un arma de doble filo, tanto para bien como para mal? Okay. Ya sería mi participación. Perfecto, Antonio, gracias. Sí, mira, para bien o para mal, empezando, digo, siendo concretos en esa parte, ¿no? Entendemos siempre que cualquier persona que quiere ser candidato, que es candidato para un puesto de elección, la mayoría de las veces a reserva de que lo hayan puesto ahí, va a ser pues, prácticamente todo lo que esté a su alcance para llegar al puesto, ¿no? Pongo muy claro el tema, los ejemplos que tú mencionaste del presidente Peña, el expresidente Peña, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Pues la verdad es que vio que aliándose a la comunidad artística, obviamente, pues veíamos nosotros todos los spots de turismo del Estado de México con Lucerito, ¿cómo le decían? La reina de México, la princesa de México, no sé cómo le decían a Lucerito, siempre estaba Lucerito, o Lucero, perdón, Lucero ahí en el Estado de México, ¿no? Y después de una separación abrupta ahí de su esposa, en ese entonces, pues, ¿qué decide? Pues casarse con la gaviota, ¿no? Un perfil así novelero y todo esto, ¿no? Quienes te conocen mucho, y yo creo que ya la mayoría
de ese sexenio te decían, pues es un matrimonio arreglado, ¿no? Y antes de que terminara el sexenio decían, a ver, se van a divorciar. El acuerdo es, terminando el sexenio, se divorcian. ¿Correcto? Y pues literal es lo que pasó. Terminando el sexenio se divorció porque necesitaba un perfil artístico para que impulsara su campaña, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Calderón? Que tú bien planteas lo de un peligro para México. Calderón, si recordarán, cambió 2 veces su campaña. Al principio era manos limpias, pasó por México, creo, y después puso lo de presidente del empleo. Y creo que también había otra que decía para vivir mejor, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empieza la campaña negra de decir, bueno, Andrés Manuel es un peligro para México, ese muro de ladrillos como que se caía, ¿no? Fue la forma en que él empezó a hacer campaña o que hizo campaña para remontar y pues prácticamente lograr el triunfo en esa elección, ¿no? Más allá del sentido que digan quién ganó, quién perdió. Yo le digo que para acabar en el debate de de quién ganó y quién perdió la elección de Andrés Manuel contra Calderón, pues fue el que le funcionó mejor su estrategia de movilización y su campaña negra, ¿no? Y con el tema de Andrés Manuel, pues bueno, los buenos y los malos, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos, estos son los conservadores, estos son los progresistas de nosotros, ¿no? Ahora, sí estaba tomando estos puntos porque también, si bien es cierto que necesitamos perfiles que conozcan, desafortunadamente, para bien o mal, la Constitución te dice que cualquier persona puede ser elegible, que esté en el goce de sus derechos políticos, ¿no? Cualquier persona. Hemos hablado y hemos discutido muchos foros sobre la situación de que, a ver, en la comisión de presupuesto debe de haber una persona que sea economista, que sea de leyes, un actuario quizás, ¿no? No, puede estar ahí un antropólogo, o puede estar un actor, o puede ser una persona que no haya terminado ni siquiera la preparatoria. Para tú ser candidato no necesitas más que ser mayor de edad, y si no me equivoco, para ser presidente de la República, la única condición era, no sé si tienes que ser mayor de 35 años o de 40 años, ¿no? Creo que es lo único que te pide la Constitución para ser presidente de la República. Entonces, desafortunadamente, pues mientras no se legisle para que se le pida algún cierto nivel académico a los legisladores, seguiremos teniendo perfiles, ¿cómo puede decirse? Pues de todo tipo, ¿no? Y eso, pues sin el ánimo de herir susceptibilidades, pues nunca va a pasar, ¿no? Porque estarías atentando contra los derechos humanos de cualquier persona, basándote en un término, a lo mejor en un factor de discriminación de sus derechos políticos, derechos humanos, ¿no? Porque no hay mucha gente, no todo el mundo en este país cuenta incluso con educación básica. Incluso ahorita estaba escuchando que se está planteando ya también la figura no solamente del diputado de grupos marginados, sino el diputado migrante. Ya va a haber lugares específicos para diputados migrantes y asignados. Si tú no eres migrante, no puedes ocupar, y vamos a agarrar un diputado migrante de otro lado, aunque no haya sido electo, lo metes en vía plurinominal, ¿vale? Esta parte de la paridad de género en el Congreso, ¿no? Independientemente si hayas ganado o no, tienes que tener la paridad hombres-mujeres en candidaturas. Entonces, y el periodo neoliberal del que hablabas, pues creo que coinciden muchos de que pues no hay nada más neoliberal que lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? La compra de medicamentos en el extranjero, cuando se decía que se iba a comprar a nivel nacional con farmacéuticas mexicanas, obviamente no tenemos esa capacidad tecnológica, ¿no? De investigación. Los acuerdos con el anterior presidente Trump, la militarización de la frontera con Guardia Nacional para que no pasen migrantes a Estados Unidos, ¿correcto? O sea, el muro que se construyó de este lado, la política socioeconómica también, de muchos otros factores, ¿no? Entonces, yo creo que lo que necesitamos realmente es generar o impulsar una mayor participación social, ¿correcto? Foros como la verdad es que sí enriquecen muchísimo de crear análisis, de no solamente escuchar, sino de este intercambio de opiniones, ¿no? De decir, oigan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde estoy limitado? Que con el doctor se creen otros espacios, pues para que ustedes conozcan
a lo mejor a manera de bullets, de ejes sencillos, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, pero principalmente motivar la participación social. Hay muy pocas asociaciones civiles en nuestro país, ¿correcto? Es muy fácil decir, no me interesa, a sumarme a proponer, ¿correcto? Vemos todos los días la queja, el reproche y todo esto, pero ¿cuántas veces vemos alzar la mano a decir, yo quiero hacer esto? No tenemos esa participación social, ¿correcto? Nosotros bueno, en ese entonces, nosotros los jóvenes luchábamos por lo que le llamamos el cambio generacional. Ahorita, muchos de esos jóvenes que ahora ocupan poder, espacios de poder, están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? No son opciones de jóvenes. Entonces, que ustedes propongan, qué padre sería, qué bueno sería que muchos de ustedes estén ocupando lugares de regidores, de diputados, y que vayan con nuevas ideas, ¿no? Pero sin desanimarlos, se las van a ver muy difíciles, ¿correcto? Porque este país, según estudios, no lo vas a cambiar mínimo creo que son ocho generaciones, lo que te estaban diciendo. Necesitas mínimo 8 generaciones para empezar a hacer cambios en nuestro país, ¿no? Pero pues si no empezamos, pues ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Quién más? ¿Alguien más había alzado la mano? Ya la bajó, ¿no? Ya la Roberto bajó, Bravo, se veía pero toda la actitud. vamos. ¿Ya? Roberto Bravo se veía así como que con toda la actitud de hablar, yo creo. Sí. O Gerardo Muñoz también ahí está. Adelante, amigos. Aprovechemos a un gran profesional como lo es Sergio. Lo que quieras, si no, pues ya nos vamos al descanso, ¿eh? Pues sí, nos vamos si quieren ya al receso. Muy agradecidos, Sergio, muy agradecidos contigo por tu tiempo, por tu conocimiento. Y bueno, pues le cederemos el uso de la voz al doctor René Román para que clausure esta actividad como debe de ser, ¿no? Gracias, Pepe. Pues, como siempre, Sergio, un tema que manejas de manera extraordinaria, un tema muy importante, ¿verdad? Para aquellos que quieran ser políticos. Me refiero a todos, yo coincido contigo, todos somos políticos desde el nacer, desde que empezamos a llorar para querer comer, ya estamos haciendo política, ¿verdad? Entonces, coincidimos en esa parte y cuando invitamos a nuestros alumnos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿verdad? Lo hacemos precisamente desde ese punto de vista, de que todos debemos de estar enterados para tener la capacidad de tomar buenas decisiones, ¿sí? Integrar un congreso es responsabilidad de la sociedad, es responsabilidad de la población, no de los partidos políticos, porque los partidos políticos persiguen sus intereses, ¿verdad? Y nosotros perseguimos otra cosa, ¿no? La resolución de los diferentes problemas que tiene México. Pues te agradecemos mucho y con estos comentarios, pues damos por clausurado esta conferencia tan brillante, donde, como siempre he dicho, todos aprendemos. Nunca se deja de aprender. Muchas gracias y te reiteramos la invitación de estar en Chilpancingo. Nada más deja pasar esta pandemia. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues Gracias, ahí está, amigos. Pepe. Gracias, doctor René Román. Gracias, Sergio. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes que se han dado el tiempo de estar acá. Doctor, pues seguimos trabajando, seguimos avanzando. Y amigos, estén pendientes de nuestras redes sociales porque igual el siguiente mes también tendremos un invitado de alto impacto que nos estará hablando de fake news. Les paso el dato. Bueno, pues pasen un excelente día.